Vayamos rápidamente a lo que es herencia, no digo genética del sexo. Esto lo explica mejor el señor Morgan con el ejemplo de las moscas de la fruta. Dice que existe una determinación cromosómica del sexo. En el caso, ahora, vayamos a recordar cómo era la parte final de los cromosomas del hombre, que son 46 y termina en XY. En el caso de la mujer, también son 46, pero termina en XX. Ahora tenemos acá el X y el Y. Ahora, la región diferencial del cromosoma X es, a ver, va a tener acá a los genes ginátricos, los cuales pueden contener al daltonismo y a la hemofilia. Y esto es llamada herencia ligada al sexo. En cambio, en la región diferencial del cromosoma Y están los genes horándricos, presen- los cuales presentan a la hipertricosis auricular, es decir, a esos vellos que te salen en la oreja, ya, eso es hipertricosis auricular. Y eso es la herencia restricta al sexo. Hay una región homóloga de X y Y, que lo simboliza acá en negrito, aquí. Y eso contiene a los genes pseudoautosómicos, los cuales contienen, bueno, y eso es llamado la herencia parcialmente ligada al sexo. Pero expliquemos, este, bueno, expliquemos de una vez qué es la herencia ligada al sexo. Ah, Tenemos acá al daltonismo. ¿Cuál es el caso? La visión de colores. Una visión normal va a estar genéticamente representada por el D mayúscula. En cambio, si es D minúscula, esa persona tiene el gen de el daltonismo. La forma de saber si alguien presenta daltonismo es mediante el test de Ishihara. Ahora, esta es la tabla de fenotipo y genotipo. Un hombre no daltónico genéticamente sería X de mayúscula Y. Y un hombre que presenta daltonismo, su gen sería X de minúscula Y. En cambio, una mujer no daltónica puede presentar dos tipos de representación genética. La de acá arriba, las dos mayúsculas, es que no presenta. Una D mayúscula, una D minúscula, quiere decir que esta mujer es portadora de el daltonismo, pero no lo va a expresar. Es decir, esta persona pasará el test de Ishihara como mujer no daltónica, pero su descendencia sí puede presentar esta enfermedad. Bueno, esta variación genética. Ahora, una mujer daltónica va a tener en sus dos X la D minúscula. Segundo caso del ligado al sexo, la hemofilia. ¿Qué es la hemofilia? Cuando alguien se hace un corte y le empieza a salir sangre, normalmente, ¿qué pasa? Que al paso de unos minutos, esa sangre o esa herida se coagula. Pero ¿qué pasa cuando alguien presenta hemofilia? La sangre no para de salir. En el caso de alguien que no presenta hemofilia, su X va a tener la H mayúscula. Pero si lo presenta, o sea, si tiene hemofilia, será una H minúscula. Esta es la tabla de fenotipo-genotipo. Un hombre no hemofílico va a tener a la... Ah, ya me confundí acá. Disculpen, era acá la H mayúscula. Un hombre... A ver, creo que... Bueno, escribir acá. Ah, aquí.
Acá sería la H mayúscula. Acá sería la H minúscula. Cuando es alguien hemofílico, un hombre hemofílico. Una mujer no hemofílica, si tiene las dos H's mayúscula, no tiene en los genes la hemofilia. Pero si tiene una H mayúscula y una H minúscula, es portadora. En cambio, una mujer hemofílica tendrá en sus dos H's bueno, en sus dos X la H minúscula. No se mantiene. Mm, mm, Ya, ahora sí. Es- Ahora, diferente a la herencia ligada al sexo, tenemos a la herencia influenciada por el sexo. ¿Cuál es el caso? La calvicie. Un, bueno, en este caso, no es que D mayúscula no la presente, D minúscula no la presente. Ah, bueno, sí, pero no. Ahí les va el porqué. En el caso de la calvicie, se representa con una B mayúscula. Y alguien no calvo es una B minúscula. ¿Qué pasa? Cuando presenta los dos B mayúscula, en el caso de un hombre, es calvo. En el caso de una mujer, es entre comillas calva, porque como tal no se le dice que ella es calva, tiene alopecia. ¿Por qué es entre comillas? Porque no hemos visto, o sea, no es que tú salgas a la calle y veas a una mujer sin pelo y digas, ah, ya, ella es calva. O sea, puede no tener pelo por el tratamiento contra el cáncer, pero como tal, calva no es, sino que en la parte central del cuero cabelludo haya, digamos así, un espacio vacío. No es que esté totalmente hueco, sino hay unas zonas que sí se nota que falta pelo. Eso se llama alopecia. Ahora, cuando es B mayúscula, B minúscula, en el caso de un hombre, es calvo, igual acá. Pero en el caso de una mujer, es una mujer no calva. Ya ves, cuando los dos B son minúscula, hombre y mujer, se dice que no es calvo. Ya, hasta ahí acabo calvicie. Otra cosa, en un gen normal ocurre esto: 5-3-3-5, y la adenina se junta o se enlaza con la timina y la guanina se une con la citosina. Pero ¿qué pasa en un gen mutado? Que en vez de ser, mira, en este ejemplo, ATGC, acá es ATAC. O sea, ¿está bien enlazado? Sí, pero así no debería de ser. Demos paso a la llamada mutación cromosómica. Está acá en el cariotipo y puede ser de dos tipos: mutación cromosómica en lo somático y en lo sexual. ¿Cómo así? En ¿cómo se llama? En los cromosomas somáticos es del par 1 al par 22. Y un ejemplo de caso de mutación cromosómica en lo somático es el síndrome de Down, porque hay una trisomía en el par 21. En cambio, una mutación cromosómica en lo sexual es en el par 23, únicamente en el par 23, porque ahí donde se dice que es XX o XY, que es mujer o que es hombre. Ya. En el caso del hombre, su par 23 terminaría en XY. En el caso de una mujer, su par 23 sería XX. Pero ¿qué pasa? Puede ser X y nada, X0, puede ser XXY, XXX o XYY. Cada uno de esos tiene un nombre en específico. Puede ser, en el caso de XXX,
llamado síndrome de la meta-hembra. En el caso de XY es el síndrome de Klinefelter. En el X0 es el síndrome de Turner. Y ya pues XYY es el llamado síndrome de meta-hombre, también llamado síndrome de Jacob. Claro, así se llama, síndrome de Jacob. Vamos a explicar qué es eso de la evolución. Acerca del origen de la vida, cómo se ha formado, habían diferentes posturas. La primera es la llamada generación espontánea, también llamada la abiogénesis. Aristóteles comenzó diciendo de que la vida surge de la materia inanimada. ¿Y cómo pasamos de una materia inanimada a algo viviente? Pues soplo divino, la llamada entelequía. Ahora, Francisco Redi quiso oponerse a esta teoría. ¿Cómo? Puso, digámoslo así, dos frascos, uno destapado y al fondo de este frasco carne y otro similar, solamente que esta vez iba a estar tapado por una tela. ¿Qué pasaba? Cuando pasaba el tiempo llegaban las moscas en el frasco de la carne destapada, las moscas entraban normalmente y ponían sus huevos. Pero en el caso de la carne tapada, las moscas solamente pueden quedarse ahí arribita y ponen sus huevos ahí arriba. Entonces Francisco Rey dijo, ahí está, la vida no surge de la nada. ¿Por qué? Porque ahí mi carne que ha estado en el frasco tapado, pues vida ahí adentro no veo nada. Pero ¿qué dijeron los creyentes de la generación espontánea? No es que lo que pasa es que tú no has dejado que la entelequía entre a tocar esa carne. Y por eso su postura de Francisco Rey que quedó mm, tambaleante y se arrumbó. A Lázaro Spallanzani quiso dar otra propuesta en contra de la generación espontánea. Él utilizó dos caldos. Uno lo calentaba y lo dejaba al aire libre, y otro lo calentaba y lo dejaba ahí nomás. Y básicamente le dijeron lo mismo que a Francisco Rey, que como no dejó que entrara su entelequía, pues no iba a aparecer vida. Pues la postura de Lázaro quedó derrumbada. Pero ahí entra el señor Pasteur, que dijo, ok, entonces tiene que entrar aire. Muy bien, voy a hacer un caldo, igual que Lázaro, pero esta vez voy a agarrar, o sea, no voy a hacer que mi recipiente tenga un cuello, entre comillas, normal, sino un cuello de cisne. Tipo así, acá está el recipiente y era un cuello ondulado. Y eso sí, este recipiente estaba totalmente destapado. Entonces dijo, miren, acá está mi caldo, dentro del recipiente, lo voy a calentar y a ver, díganme todos, ¿dónde está la vía? Yo no veo nada ahí. No, pero es que no dejó que entrara aire. Está destapado, no entra nada. ¿Qué pasaba? Que el chiste era que como el aire entraba, podían entrar las bacterias, los microorganismos a, digámosle así, a aparecer. Pero ¿qué pasa? Como el cuello del cisne está pegajoso, porque cuando un caldo se calienta, la superficie a su alrededor queda pegajosa, ahí se quedaba nomás pegado y no dejaba que el resto del aire llegara a infectar al resto del caldo. Es por eso que la creencia, la teoría de la generación espontánea quedó derrumbada, gracias al señor Pasteur. Pasemos ahora a la teoría quimiosintética, que quiere decir que todo surgió a base de una evolución química. El señor Oparin propuso que existieron primero los llamados coacervados. ¿Qué es esto?
son estructuras formadas por la unión de moléculas complejas, como las proteínas y los ácidos nucleicos. Decía que la Tierra era primero un mar primitivo, en el cual, por reacciones químicas, pasamos por medio de una evolución periódica a una evolución biológica. Ahora, todo muy bonito en la teoría, pero faltaba demostrarlo. Y la demostración lo hicieron el señor Miller y el señor Urey por medio de la bobina Tesla. Aquí se replicó, bueno, se intentó asemejar a la supuesta atmósfera primitiva en la cual había CH4, metano, NH3, agua y, bueno, hidrógeno molecular. Y resulta que sí, se estaba asemejando demasiado a lo que Oparin estaba proponiendo. Por eso que la teoría de Oparin se pudo mantener en pie, gracias a el experimento que hizo el señor Murray y el señor Urey. Ahora, otra teoría del origen de la vida es la llamada cosmogenia o panspermia. Que, ¿quién lo propuso? El señor Arrhenius. ¿Qué dice? Que hay unas esporas y bacterias que son los tartígrados que se han conservado. Básicamente dijo de que la vida vino en un meteorito, en varios meteoritos del espacio hacia la Tierra. Y tiene algo de cierto, sí, porque en estudios se ha visto que hay compuestos, por así decirlo, de la Tierra en los meteoritos. O sea, ¿tiene algo de razón? Sí. Pero ¿cuál es la teoría más convincente? La de Oparin, la quimiosintética. Ya, esas son las teorías del origen de la vida. Pero ¿cuáles son las teorías de la evolución? Tenemos a lo que dijo el señor Lamarck, y todo parte del llamado uso y desuso. En su libro, Filosofía Zoológica, propone la herencia de características adquiridas. Su animal con el cual hizo el ejemplo es la jirafa. Decía que la jirafa primero tenía un cuello corto y al estirarse a cada rato por generaciones para llegar a las plantas de más arriba, pues los descendientes han adquirido esa, digámoslo así, ese cuello cada vez más largo. Y así es como llegamos a las jirafas actuales. Todo muy bonito, pero no se puede saber si es ciencia cierta. O es más, creo que es mentira que si, por ejemplo, uno de nosotros estira el cuello cada día, su, ¿cómo llamarlo? Su descendiente va a tener el cuello un poquito más largo, porque ese de cuello más largo sería algo fenotípico, pero a nivel genotípico se mantiene igual, cuello corto. Sigamos, vayamos ahora a Darwin y la llamada selección natural. En su libro Origen de las especies, él utiliza el ejemplo de los pinzones. ¿Qué es eso? Bueno, pinzones son un tipo de aves. ¿Y qué es lo que pasaba? Él recopiló varios tipos de pinzones por el resto del mundo y dijo, bien, como este tiene estas características, ha podido sobrevivir. Y la naturaleza ha hecho una selección de que sobrevive el más fuerte y el que se puede adaptar más fácil a las situaciones adversas. No sé si llamarlo apoyando, pero el señor Malthus dijo algo así como que la población va aumentando a ritmos geométricos, o sea, multiplicativos, y los elementos a nivel aritmético, o sea, uno más 2 más 3 así. Vamos ahora con el señor Hugo de Vries, y lo que propone son las mutaciones. En su libro, La teoría de la mutación, él explica acerca de unas variaciones hereditarias discontiguas que provocan cambios amplios. Y lo que utilizó como ejemplo es la planta llamada Oenotera. Oenotera es una planta, ¿no? Ujú. Oenotera.
Sí, es una planta de color amarilla. El señor Dobzhansky propone el llamado neodarwinismo. En su libro La genética y el origen de las especies, bueno, él propone que él hace una mixtura de varias teorías en la cual junta la genética de Mendel, bueno, junta la genética, la paleontología y la sistemática. Y lo que sale del neodarwinismo es lo siguiente: el rechazo a la teoría de los caracteres adquiridos, es decir, el rechazo a lo que decía Lamarck. Ya no se basa en el individuo, sino en la población. Las mutaciones aportan variabilidad sobre la cual actúa la selección natural y la evolución ocurre de modo gradual, es decir, que es un proceso largo. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de que ha habido una evolución? Tenemos a la paleontología que nos lo cuenta por medio de los estudios de los fósiles, además de los llamados insectos en ámbar. La anatomía comparada nos dice que puede ser dos tipos, análogas y homólogas. La anatomía, o bueno, algunas estructuras análogas, ¿qué quiere decir? Que tienen la misma función y por tanto su evolución es convergente. En cambio, una anatomía homóloga es que, digamos, una parte de mi cuerpo con respecto a otro espécimen tiene una diferente función, es decir, una evolución divergente. La embriología comparada, ¿qué es esto? La ontogenia se recapitula en la filogenia. Pasemos ahora a bioquímica comparada. Aquí en bioquímica comparada tenemos los puntos de histona H1, part F y el no, citocromo. En citogenética comparada, ¿qué es esto? Se encarga de comparar secuencias de ADN de especies diferentes, lo cual puede proporcionar información sobre un parentesco evolutivo. Y la biogeografía es el estudio de los patrones de distribución geográfica de los organismos vivos. ¿Cuáles son los mecanismos de evolución? ¿Qué es esto? Son los instrumentos que producen cambios evolutivos al alterar la frecuencia de los genes en la población. Ejemplo tenemos, por ejemplo, bueno, ejemplos son la selección natural, la mutación y la migración. Ahora, existe la llamada microevolución y macroevolución. La microevolución son pequeños cambios y la macroevolución son grandes cambios. Ahora, en mecanismos de evolución tenemos a la llamada especiación, que quiere decir que ha habido a lo largo del tiempo una variación y adaptación. También hay especies que se han aislado geográficamente. Ha habido un aislamiento reproductivo y además un aislamiento genético. Ahora, ¿cuáles son los patrones de la evolución? Uno, la mayoría se extingue. Recordemos que han habido hasta ahora cuatro o cinco momentos de extinción masiva. Uno de ellos, por así decirlo, es por dar un ejemplo, es el meteorito que acabó con los dinosaurios. Otro es el dicho que el ritmo varía. Pero ¿qué es lo que quiere decir con que el ritmo varía? A ver, el ritmo varía. Dice que las especies no aparecen ni desaparecen a una velocidad fija, sino que a veces es rápido y repentino. El tercer punto es de las extinciones masivas. Eso era de las extinciones masivas. Han ocurrido ya cinco grandes extinciones en la historia.
Ejemplo de los dinosaurios. Tenemos a los ciclos de renovación. ¿Qué es esto? Que con una extinción en masa suele venir enseguida una radiación adaptiva, es decir, que nacen muchas especies más rápido para llenar este vacío. Ujú. Ya, aquí está otro. Tenemos acá a la evolución, bueno, origen y evolución de la especie humana. Darwin en el libro El origen del hombre dice que el humano tiene genéticamente similitudes con los simios. No que nuestros antecesores sean los simios, sino que los simios y los humanos han tenido un antecesor en común. ¿En qué se basa? En la morfología y en la conducta. ¿Cuál ha sido la evolución de los mamíferos? Dice que hemos evolucionado de reptiles primitivos durante el periodo Triásico. ¿Y cuáles son los tres linajes principales? Uno, tenemos a los monotremas, los cuales ponen huevos y dan leche. Ejemplo, no, ponen huevos, pero dan leche. Ejemplo, el ornitorrinco. Otros son los marsupiales. Sus crías nacen diminutas y terminan de crecer en una bolsa. El ejemplo, el canguro. Y los placen- placentarios. Tienen conexión nutritiva en el útero. Ejemplo, pues son la mayoría de los mamíferos actuales. Bueno, mayoría de los actuales. Tras la extinción de los dinosaurios en la era Cretácea, bueno, en el Cretácico, los mamíferos han sobrevivido. Y con esto se ha dado paso a una explosión de la vida. ¿Cuáles son las características y adaptaciones de los primates? Uno, la vida arbor- arborícola. La evolución comenzó cuando las musarañas se adaptaron a vivir en los árboles. Adaptación de los primates. La adaptación de los primates ha sido en estos cuatro rasgos principales: grandes cerebros, una visión 3D y a color, una postura erecta y el uso de herramientas. Brazos y manos. La evolución se ha visto también en cómo se ha comportado ahora el antebrazo. Tenemos a las manos prensibles y al pulgar oponible. Bipedismo. Los homínidos cambiaron la forma de la pelvis, el fémur y las rodillas para poder caminar y comer en dos extremidades. Hablemos de los homínidos. Los monos superiores se separaron hace millones de años. Dato, o bueno, complementariedad. ¿Cuáles son estos llamados monos superiores? El orangután, el gorila y el chimpancé. ¿Cuáles son los tres antepasados más antiguos, también llamados los pre-australopithecus? Tenemos al Sahelanthropus chadensis, o un espécimen sería el Toumai. Tenemos al Ororhyntugenesis y al Ardipithecus ramidus, al Ardi. Pasemos con el género Australopithecus. Tenemos al Australopithecus afarensis, bueno, claro, Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, Australopithecus robustus o Paran- Paranthropus y al Australopithecus boisei. Hablemos del género Homo, en el que están bueno, los siguientes: Homo habilis o el hombre hábil, el cual pudo utilizar las herramientas de piedra.
el Homo erectus, el hombre erguido, el que utilizó el fuego, el Homo sapiens neanderthalensis, los neandertales, los cuales tuvieron ya un pensamiento mágico religioso con el cual han decidido enterrar a sus parientes muertos. Y al Homo sapiens sapiens, el hombre de Cromañón, el cual ya tiene una forma de comunicarse en palabras, entre comillas. O sea, pero una comunicación más elaborada. Taxonomía. ¿Qué es esto? Es la ley o la norma de ordenación, de mayor a menor, dominio, reino, filodivisión, clase, orden, familia, género y especie. ¿Cuál es la diferencia entre filo y división? Que filo se usa en el caso de los animales y división en el caso de las plantas. La nomenclatura o la forma de nombrarlos lo dio el señor Carl Linneo, con una nomenclatura binomial y las palabras de origen latino. La historia de la taxonomía ha sido esta. Regionalmente se decía que era protista, vegetal y animal. Reinos. Robert Whittaker amplió más. Ahora los reinos eran reino protista, reino vegetal, reino animal, reino munera y reino fungi. Y ahora Carl Woese, o si no está bien, pero lo voy a decir. Está ahora el dominio bacteria, el dominio archaea y el dominio eucaria. Eso ha sido evolución. Hablemos rápidamente del reino Animalia. Recordemos que Carl Woese lo dividió en tres dominios: Eucaria, Bacteria y Arquea. Eucaria tenemos al reino Animalia, Plantae, Fungi y Protista. Ahora hablemos del reino Animalia. ¿Cuáles son sus características? Que es multicelular, heterótrofo, su movimiento o sea, se mueve en alguna etapa de su desarrollo y su reproducción es sexual, es decir, que forma gametos. ¿Cuáles son? Tenemos al mm, era, ujú. Tenemos a los poríferos, que son, bueno, que tienen un cuerpo poroso. Aquí están sus características. Por falta de tiempo no lo podré mencionar, pero aquí están. Tenemos a los poríferos, a los sedentarios, a los platelmintos, a los nemátodos, tenemos a los anélidos, cuerpos anillados, a los artrópodos, pata articulada, que se divide en insecto, arácnido, crustáceo, quilópodo y diplópodo. Tenemos a los moluscos, cuerpo blando, bivaldo, estrópodo y cefalópodo. Y acá al cordado. Y se divide pues en peces óseos, peces cartilaginosos, anfibio, reptil, ave y mamífero. También puede ser un ser vivíparo, pone huevos, no, vivíparo, el normal que da a luz, el ovíparo que pone huevos y el ovovivíparo que sus huevos están en su interior y ahí son donde se desarrolla todo su cría. Ahora, hay algo llamado vectores, que es más o menos así la forma de infestar de enfermedades. Que hay dos tipos de vectores: vector mecánico y vector biológico. El vector mecánico es el que, bueno, es aquel que transporta y el vector biológico es el que pica. Tenemos ya. Bueno, reino plantae. Las plantas características son organismos eucariotas multicelulares con pared celular compuesta por celulosa y tiene también cloroplastos. Su nutrición es su nutrición es que son autótrofos fotosintéticos. Autótrofo, crea su propio alimento. Fotosintético, a base de luz. Su reproducción es, miren bien, es una alternancia de generaciones. Es decir, que en una generación
es por medio de gametos y la otra por esporas. Acá hay, acá las plantas se dividen en dos, planta sin semilla y planta con semilla. La planta sin semilla pueden ser algas, los musgos y los helechos. Voy a hacer zoom para que se vea más. Las algas, bueno, cuerpo no tienen tejido verdadero y su cuerpo se llama talo. Hábitat, eh, ac- viven en lo acuático como en lo húmedo. Su división euglenofita es la más primitiva, no tiene pared celular. La división pirrofita tiene paredes con placas de celulosa. La división crisofita tiene pared celular. Tienen sílice, parecen cajas de cristal. La división clorofita, las cuales estas son las antecesoras de las plantas terrestres actuales. La división rodofita, eh, característica im- e importancia económica, tiene una importancia económica. División feofita, característica, son grandes. Eh, uso se usa en los alginatos. Alginato creo que era lo de Ajinomoto, por así decirlo. Ejemplo, tenemos a la laminaria que forma al kombu. Aparte de algas, tenemos los musgos. Estos tienen una división, bueno, su división son división briófita, la única. Son plantas terrestres y son las más antiguas. Carecen de sistema conductor. Tenemos a los helechos y una división llamada pteridofitas. Son, entre comillas, traqueofitas. Tienen partes, o sea, casi presentan la rizoma, los frendes, entre comillas, hojas y los soros. Su reproducción, bueno, no tienen semillas ni flores. Ahora, planta sin semilla, ya está. Planta con semilla, llamadas espermatofitas. Estos sí tienen órganos verdaderos y diferenciados. Su ciclo, aquí manda el esporofito, la planta grande. Los gametofitos, bueno, el gametofito es diminuto y vive dentro de la semilla. Uy, no siento muy bien. Tenemos acá a la división gimnosperma. Su semilla está al descubierto. No tienen frutos, no tienen flores verdaderos, pero tienen algo llamado los conos. Las hojas son aciculares, forma de aguja. Ejemplo, los pinos, los cipreses. Tenemos acá a la división angiosperma. Tienen flores completas y un fruto que protege a la semilla. Clases de la angiosperma. Tenemos a las monocotiledóneas y a las dicotiledóneas. Las plantas pueden ser alimenticias, acá están las partes, y las plantas medicinales también. Tenemos a las familias de, bueno, ya, plantas industriales, monocotiledóneas, dicotiledóneas. Eso de acá quise explicar. De seguridad alimentaria y nutricional, el SAN. Disponibilidad, ¿cómo así? Hay comida, acceso, puedo comprarla, estabilidad. Hay comida todo el año y consumo. ¿Me alimenta bien? Eso es todo. Muchas gracias. Chao.